Con el calor que se registra, se antoja ya sea un frappé, smoothie o machacado. Deleite para el paladar de los yucatecos. Israel Medina, quien vende diversos productos en ferias, bailes y eventos deportivos, entre otras actividades, lo hace con el lema "lo que pide el cliente para que esté satisfecho". Hace 4 años el comerciante dio un giro a su actividad y se enfocó a la elaboración de machacados. Inició con un pequeño establecimiento en la colonia El Porvenir y preguntaba a sus clientes qué le gustaría probar, y pedía consejos con el afán de agradar a sus consumidores. El RAI, como lo conocen en su rumbo, tiene una lista de más de 50 ingredientes para combinar en la elaboración de los machacados, como diversos tipos de galletas, pastelitos, chocolates y hasta mazapanes. Los machacados son elaborados con fruta de la temporada en almíbar, incluso algunas exóticas como la guanábana, que se combina con leche condensada y hielo batido. La idea era que el público se vaya contento. De hecho, yo creo que nosotros fuimos uno de los pioneros en lo de los frappés y los machacados. Porque pues lo encontrabas en un pueblito, en una feria, pero en una colonia ya. Ahorita pues vas a Juan Pablo, vas a Nueva Quintana, ya hay otros. La gente viene, me dice, no sé, guanábana, fresa, mango, piña, durazno. Sí, la gente se va contenta, esa es la idea. Sí, el cliente es lo primordial, el cliente siempre ha sido la razón de que esté bien todo, o sea, que no falte nada. Viene la gente, dame esto, sí hay, dame esto, también, dame esto, no hay ningún problema. En la elaboración de los machacados sobresale la creatividad del cliente y surgen combinaciones extraordinarias, como machacado de fresa, plátano y guanábana con crema condensada y hielo. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.